Decreto Supremo número 4848. Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando que la Ley N grado 1493, de 17 de diciembre de 2022, aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 2023, para su vigencia durante la gestión fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas. Que la disposición final novena de la Ley N grado 1493, faculta al órgano ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamentar la citada ley. Que es necesario garantizar la aplicación y cumplimiento de los objetivos de gestión y desarrollo establecidos por el Presupuesto General del Estado, a través de la reglamentación de la Ley N grado 1493. En Consejo de Ministros, decreta, artículo 1. Objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto reglamentar la aplicación de la Ley N grado 1493, de 17 de diciembre de 2022, del Presupuesto General del Estado Gestión 2023. Artículo 2. Transferencias público-privadas. Y los beneficiarios de las transferencias de recursos públicos en efectivo o en especie e inversiones productivas, son las organizaciones económico-productivas, organizaciones territoriales, organizaciones privadas sin fines de lucro nacional, organizaciones indígena originario campesinas y personas naturales, con el objetivo de estimular las actividades de desarrollo, seguridad alimentaria, reconversión productiva, educación, salud y vivienda, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, y planes sectoriales. Y las entidades públicas o unidades/programas del órgano ejecutivo del nivel central del Estado plurinacional, autorizadas para la ejecución de transferencias público-privadas son, a. aquellas autorizadas mediante ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional o decreto supremo emitido por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado, b. FONADIN, empoderar, soberanía alimentaria, pesca y acuicultura PACU, sustentar, Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, FPS, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular, ECGNV, PRO, Bolivia, Conoce, Bolivia, Insumos, Bolivia, Empresa Pública de Apoyo a la Producción de Alimentos, EMAPA, Programa Electricidad para Vivir con Dignidad, PED, Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria del Ministerio de la Presidencia, Corporación Minera de Bolivia, Comibol, Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico, SENASBA, Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano, Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, FNSE, Proyecto Apoyo Directo para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales a nivel nacional, CRIARI, Proyecto Implementación Programa de Fortalecimiento Integral de Camélidos en el Altiplano, PROCAMÉLIDOS, Programa Nacional de Fortalecimiento de Redes Funcionales de Servicios de Salud, Programa Nacional de Salud Renal del Ministerio de Salud y Deportes, Dirección General de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Programa de Erradicación de la Extrema Pobreza, PEP, la Agencia Estatal de Vivienda, AEVivienda, la Unidad de Proyectos Especiales, UPRE y el Instituto Nacional de Seguro Agrario, INSA, C, entidades públicas que ejecutan programas y actividades o proyectos, a través de sus unidades ejecutoras, cuando corresponda, que involucran transferencias público-privadas, cuyo financiamiento provenga de donación externa, crédito externo o contraparte nacional, en el marco de sus respectivos convenios de financiamiento y la no objeción del organismo financiador, cuando corresponda, d. Seguros sociales universitarios que efectúan transferencias a favor del Sistema Integrado de la Seguridad Social Universitaria Boliviana, SISUB, en el marco del Estatuto Orgánico y conforme a las decisiones de la Conferencia Nacional, Ministerio de Educación para realizar la transferencia de computadoras personales a las maestras, maestros y estudiantes de las unidades educativas públicas y de convenio. Asimismo, para la entrega de premios a unidades educativas,
Estudiantes, maestras y maestros que participen en actividades nacionales o en representación del país a nivel internacional, en el ámbito de su competencia. F. Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización para la entrega de premios, en el ámbito de su competencia. G. Ministerio de Planificación del Desarrollo para la inserción laboral de jóvenes de bajos recursos, técnicos o profesionales, con o sin experiencia previa, en el marco del Plan Nacional de Empleo. H. Ministerio de Defensa para la atención de reducción de riesgos y atención de desastres o emergencias. I. Entidades ejecutoras de los recursos destinados a proyectos y programas de interés social, cultural, deportivo y otros en el marco del artículo 3 de la Ley N. Grado 1099, de 17 de septiembre de 2018. Y. La reglamentación deberá ser aprobada por la máxima autoridad ejecutiva, MAE. El importe, uso y destino de la transferencia público-privada deberán ser aprobados por la máxima instancia resolutiva de cada entidad pública, mediante norma expresa. Y. En el marco de la normativa vigente, las entidades territoriales autónomas deben emitir un reglamento aprobado por su órgano ejecutivo para realizar transferencias público-privadas a favor de organizaciones económico-productivas, organizaciones territoriales o organizaciones privadas sin fines de lucro nacionales legalmente constituidas en el país. Dichas transferencias deberán contar con el convenio aprobado por el órgano deliberativo. Los convenios para efectuar las transferencias público-privadas de capital para proyectos de inversión productivo-social de las entidades territoriales autónomas, deberán contemplar mínimamente lo siguiente: a. Nombre del proyecto, acción, objeto y localización. B. Monto, uso y destino de la transferencia. C. Nombre de la organización económico-productiva, organización territorial, organización privada sin fines de lucro nacional, organización indígena originario campesina y el documento de registro que corresponda. D. Detalle de los beneficiarios directos de la inversión. E. Situación jurídica de la propiedad comunitaria, cuando corresponda. F. Establecer el objetivo, plazos, responsabilidad, estructura de financiamiento, que considere la contraparte, gastos de operación y sostenibilidad, supervisión y fiscalización. V. El registro de la modificación presupuestaria para transferencias público-privadas debe ser realizada por cada entidad, en el marco de la normativa vigente. B. Se autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, la habilitación de un módulo en el Sistema de Información sobre Inversiones-SISIN para que las entidades públicas que ejecuten proyectos de inversión productivo-social a través de la modalidad de transferencia público-privada en especie para organizaciones económico-productivas, organizaciones territoriales, organizaciones indígena originario campesinas puedan registrar proyectos de inversión. Las entidades públicas deberán registrar las transferencias público-privadas en especie en el módulo específico del SISIN, a objeto de que se pueda realizar la catalogación en el Sistema de Gestión Pública, SIGEP, previa presentación del dictamen. Artículo 3. Recursos adicionales de las entidades territoriales autónomas. Los recursos adicionales percibidos por las entidades territoriales autónomas, a ser asignados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el parágrafo I del artículo 11 de la Ley N. Grado 317, de 11 de diciembre de 2012, vigente para la presente gestión, serán registrados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la partida 99.100 provisiones para gastos de capital, en una categoría programática específica en el presupuesto institucional de las entidades territoriales autónomas. La reasignación de estos recursos, conforme la mencionada ley, es responsabilidad de las entidades territoriales autónomas. Artículo 4. Consultorías financiadas con recursos externos y contraparte nacional. Y. En el marco de sus competencias, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo,
La inscripción o incremento de las partidas de gasto 25.200 estudios, investigaciones, auditorías externas y revalorizaciones, 25.800 estudios e investigaciones para proyectos de inversión no capitalizables y subgrupo 46.000 estudios y proyectos para inversión, con recursos de financiamiento externo de crédito, donación, y su contraparte nacional establecidos en los convenios respectivos. Para las demás fuentes de financiamiento el incremento de estas partidas deberá aprobarse mediante decreto supremo. Y los recursos adicionales inscritos en el Presupuesto General del Estado de la Gestión 2023, destinados a contraparte nacional en consultorías, no podrán ser transferidos a otras partidas de gasto a los inicialmente declarados. Y independientemente de la fuente de financiamiento, las reasignaciones presupuestarias al interior de las partidas de gasto 25.200 estudios, investigaciones, auditorías externas y revalorizaciones, 25.800 estudios e investigaciones para proyectos de inversión no capitalizables y subgrupo 46.000 estudios y proyectos para inversión, así como entre categorías programáticas, no requieren ser aprobadas por decreto supremo, siendo estas modificaciones y su registro responsabilidad de la MAE. Y independientemente de la fuente de financiamiento, las reasignaciones presupuestarias entre las partidas 25.800 estudios e investigaciones para proyectos de inversión no capitalizables y subgrupo 46.000 estudios y proyectos para inversión, que no modifiquen el límite presupuestario aprobado, serán registradas por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Independientemente de la fuente de financiamiento, la reasignación presupuestaria de la subpartida 25.230 auditorías externas a las partidas 25.800 estudios e investigaciones para proyectos de inversión no capitalizables y subgrupo 46.000 estudios y proyectos para inversión, que no modifiquen el límite presupuestario aprobado, serán registradas por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Artículo 5. Operaciones de crédito público de las empresas públicas del nivel central del Estado. Y el directorio o la máxima instancia resolutiva de cada empresa pública deberá aprobar la contratación de deuda pública interna y o externa, siempre que cumpla las condiciones establecidas en el parágrafo I del artículo 5 de la Ley N°1103, de 25 de septiembre de 2018. Y la contratación de crédito externo deberá gestionarse a través del Ministerio Cabeza de Sector ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo, excepto la relacionada con la emisión de títulos, valor, la cual será gestionada ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y los recursos provenientes de las operaciones de crédito público de las empresas públicas deberán ser destinados única y exclusivamente a financiar proyectos de inversión y o capital de operaciones. Y las empresas públicas gestionarán a través de su Ministerio Cabeza de Sector la norma que autorice la contratación de deuda pública interna y o externa, previo cumplimiento de las condiciones previstas en los parágrafos C y I del artículo 5 de la Ley N°1103. Para el cumplimiento del pago de las obligaciones emergentes de las operaciones de crédito público, las empresas públicas provisionarán en sus presupuestos institucionales los recursos suficientes. Las empresas públicas a requerimiento de los Ministerios de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, remitirán toda información relacionada con el estado de sus obligaciones. Artículo 6. Débito automático. Y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, efectuará el débito automático previa verificación de requisitos y justificación técnica y legal presentada por las entidades solicitantes, por incumplimiento de acuerdos y o convenios, obligaciones contraídas y competencias asignadas, así como por daños ocasionados al patrimonio estatal, en el marco de la normativa vigente, debiendo comunicar de este hecho a la entidad afectada,
para el registro presupuestario. Y a objeto de dar cumplimiento a los párrafos I y I del artículo 19 de la Ley N-grado 317, el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en coordinación con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, cuando corresponda, evaluará los recursos no ejecutados, en función a la programación financiera institucional, compromisos contraídos y desembolsos realizados, de acuerdo a lo siguiente: a. El Ministerio de Planificación del Desarrollo, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el detalle del proyecto sin ejecución en relación a la programación y reprogramación del SISI 9 y la justificación de la entidad. B. El Viceministerio del Tesoro y Crédito Público dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, una vez que identifique los saldos a ser debitados, comunicará a las entidades afectadas, quienes deberán presentar la documentación que verifique el inicio del proceso de ejecución de recursos, en un plazo de 5 días hábiles. Artículo 7. Débito automático a favor de los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos afectados por la aplicación de factores de distribución. En aplicación del parágrafo I del artículo 19 de la Ley N-grado 317, vigente para la gestión en curso, los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos que se consideren afectados por la aplicación de factores de distribución, podrán solicitar su restitución mediante carta debidamente fundamentada, indicando mínimamente la o las gestiones en que se observa la aplicación de estos factores, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, quien procederá de acuerdo a la normativa emitida por el mismo. Artículo 8. Débito automático por reembolso de subsidios por incapacidad temporal. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, a solicitud de las entidades públicas, efectuará el débito automático de la cuenta corriente fiscal de los entes gestores de salud, para su posterior depósito a la cuenta corriente fiscal de origen, cuando no se haya hecho efectivo el reembolso de los subsidios de incapacidad temporal en el plazo de 30 días calendario posterior a la solicitud del empleador, en conformidad a las normas vigentes. Al fin señalado en el párrafo precedente, las entidades públicas bajo su responsabilidad, deberán justificar la solicitud del mencionado débito, con la presentación de informes técnico y legal dirigidos a su MAE, así como la documentación respaldatoria al respecto. Artículo 9. Retención, remisión y exclusión de retenciones judiciales. Y corresponderá a los abogados encargados del patrocinio de los procesos del sector público, ante el pronunciamiento de las autoridades judiciales o tributarias competentes, realizar las observaciones oportunas o presentar los recursos pertinentes en los plazos establecidos por la ley. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al no ser parte en los procesos, no es responsable de las retenciones o remisiones de fondos de cuentas corrientes fiscales, dispuestas por las autoridades nombradas. Y las autoridades judiciales o tributarias, adjunto a su solicitud de retención o remisión de fondos de cuentas corrientes fiscales, deberán transcribir o acompañar las piezas principales debidamente legalizadas. Y la clasificación de los recursos de fondos en custodia así como la administración de sus cuentas corrientes fiscales, serán reglamentados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Artículo 10. Recuperación de recursos del Tesoro General de la Nación-TGN. Y para que el Tesoro General de la Nación, TGN cubra los gastos declarados no elegibles por el acreedor externo, la solicitud de pago al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá ser realizada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo adjuntando los informes técnico y legal que sustenten la aplicación de la garantía soberana. Y, independientemente de lo previsto en el parágrafo precedente,
La MAE de la entidad que incurrió en gastos declarados no elegibles, es responsable de iniciar inmediatamente la acción de repetición contra él o los responsables que ocasionaron daño económico al Estado. Y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá establecer un cronograma de débitos para la restitución de recursos al TGN, que deberá estar suscrito por la entidad. Cuando involucre a una entidad del nivel central del Estado, el cronograma se enmarcará en el convenio subsidiario o en la norma de transferencia de recursos, o en el convenio subsidiario, cuando se trate de una entidad territorial autónoma o universidad pública. Artículo 11. Reversión de saldos en caja y bancos no ejecutados ni devengados. La reversión de saldos en caja y bancos no ejecutados ni devengados al cierre de la gestión fiscal, se aplicará a los recursos asignados con fuentes de financiamiento 10 TGN y 41 transferencias TGN y organismo financiador 111 Tesoro General de la Nación. Esta operación será efectuada por el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Artículo 12. Remuneración máxima en el sector público. Y si los ingresos son similares o exceden a la remuneración máxima permitida, las áreas administrativas-financieras de las entidades contratantes verificarán la adecuación de las remuneraciones percibidas hasta el límite fijado por ley. Los servidores públicos podrán afectar su carga horaria en el caso de docencia universitaria, docencia en el Centro de Capacitación, CENCAP dependiente de la Contraloría General del Estado, Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Academia Diplomática Plurinacional dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Escuela de Abogados del Estado dependiente de la Procuraduría General del Estado, la Escuela de Comando Antiimperialista GRAL. Juan José Torret González y Escuela de Altos Estudios Nacionales dependientes del Ministerio de Defensa y el Centro de Entrenamiento de Aeronáutica Civil de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación, BOA, acordar con la entidad contratante la disminución de sus remuneraciones o autorizar a su entidad empleadora el descuento por planillas del importe excedentario, debiendo ser depositado en la cuenta corriente fiscal N grado 3.987.069.001 cuenta única del Tesoro, CUT aperturada en el Banco Central de Bolivia, BCB. El monto excedentario depositado, deberá incluir los aportes de ley, como ser aporte patronal, vivienda, seguro social a corto plazo y prima por riesgo profesional y aporte patronal solidario. Se exceptúa de la aplicación del párrafo precedente al personal de tripulación de comando de Empresa Pública Nacional Estratégica BOA que otorgue instrucción en su centro de entrenamiento de aeronáutica civil. Y los montos excedentarios a la remuneración máxima establecida para el sector público, constituyen deudas imprescriptibles por daño económico al Estado, cuya recuperación corresponde ser efectuada institucionalmente por la MAE de la entidad contratante. Y, en caso de las universidades públicas autónomas, los recursos provenientes de la devolución o recuperación de los montos excedentarios a la remuneración máxima permitida en el sector público, incluidos los aportes patronales, que no provengan por concepto de doble percepción, deberán ser depositados a la cuenta única universitaria correspondiente. Y el Decreto Supremo que aprueba la escala salarial para el personal especializado de una empresa pública nacional estratégica, EPNE, tendrá vigencia indefinida en tanto no se modifique la estructura salarial y de cargos de la misma. Artículo 13. Nivel de remuneración del personal eventual. Y la definición de la remuneración del personal eventual debe estar establecida en función a la escala salarial, para lo cual, las unidades administrativas de cada entidad elaborarán el cuadro de equivalencia de funciones que será avalado por la unidad jurídica y con visto bueno, BO.BO, de la MAE. Y las entidades territoriales autónomas y universidades públicas podrán contratar personal eventual para funciones administrativas, utilizando los niveles de sus respectivas escalas salariales. Artículo 14. Categoría y escalafón del sector salud. El pago de la categoría y del escalafón del sector salud,
Excluye las funciones ejecutivas y administrativas de las entidades públicas de este sector. Artículo 15. Contratación de consultorías. I. La definición de las remuneraciones de los consultores individuales de línea debe estar establecida en función a la escala salarial, para lo cual, las unidades administrativas de cada entidad elaborarán el cuadro de equivalencia de funciones que será avalado por la unidad jurídica y con BO.BO. de la MAE. I. Las entidades públicas podrán otorgar permisos o licencias a los consultores individuales de línea, mismos que serán regulados en los contratos. La otorgación de permisos o licencias podrá ser objeto de compensación con horas de trabajo en igual proporción al tiempo otorgado, o con descuento en el monto del contrato. En caso de contratos suscritos que no contemplen la otorgación de permisos o licencias, las entidades públicas podrán incorporar cláusulas para el efecto, a través de contratos modificatorios. Artículo 16. Compensación por eliminación de ingresos en títulos de bachiller. El monto por compensación proveniente de la eliminación de ingresos por títulos de bachiller de las universidades públicas, podrá ser utilizado en inversión o gasto corriente, con fuente 41 transferencias TGN y organismo financiador 119 TGN, impuesto directo a los hidrocarburos. Artículo 17. Presentación de información. I. La presentación de la información de ejecución presupuestaria mensual se realizará conforme lo siguiente. A. Las entidades del sector público que operen en el SIGEP presentarán su información presupuestaria mensual en línea a través del sistema citado, no siendo necesaria la remisión de archivos digitales ni medio impreso. B. Las entidades del sector público no conectadas en línea al SIGEP deberán presentar su información de ejecución presupuestaria mensual, conforme los formatos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. I. La información de ejecución del flujo de caja mensual se presentará en forma detallada, por ingresos, egresos y financiamiento en medio físico o digital hasta el 10 del mes siguiente a su ejecución. I. La información de ejecución física y financiera de inversión pública en función a la programación inicial o reprogramación mensual, deberá ser registrada en el SIS-INUEP del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, hasta el 10 del mes siguiente a su ejecución. A efecto del cierre de gestión, la información financiera de inversión pública en el SIS-INUEP se adecuará a los estados financieros de las entidades públicas, de acuerdo a instructivo emitido por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. I. Los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas, y de Planificación del Desarrollo podrán solicitar cualquier otra información que consideren necesaria. Artículo 18. Inmovilización de recursos fiscales. I. En caso de incumplimiento en la presentación de información dispuesta en el artículo precedente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas inmovilizará los recursos de las cuentas corrientes fiscales o libretas de las entidades del sector público a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, con excepción de la información requerida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo en el marco del parágrafo I del artículo 17 del presente Decreto Supremo. I. Adicionalmente, se procederá a la inmovilización de recursos de las cuentas corrientes fiscales o libretas por las siguientes causales. A. Para los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos. Por incumplimiento a la presentación ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. D. 1. Presupuesto plurianual, anteproyecto de presupuesto institucional o plan operativo anual. 2. La norma de aprobación del presupuesto plurianual, la ley municipal del anteproyecto de presupuesto institucional o plan operativo anual en original o copia legalizada. 3. El pronunciamiento de la instancia de participación y control social del anteproyecto de presupuesto institucional y plan operativo anual en original o copia legalizada. 4.
Los estados de ejecución presupuestaria mensuales en los plazos y condiciones preestablecidos. 5. Los estados financieros anuales en los plazos establecidos en la normativa vigente. 6. La norma de aprobación de estados financieros, en original o copia legalizada. 7. Planillas salariales en medio digital, hasta el 10 del mes devengado del pago. 8. Flujo de caja mensual hasta el 10 del mes siguiente a su ejecución. 9. La sanción impuesta a las cuentas corrientes fiscales por las causales antes descritas a un gobierno autónomo municipal que se encuentre en proceso de transición a la autonomía indígena originaria campesina, será asumida por este último nivel de gobierno. También procederá la inmovilización en los siguientes casos. 10. Cuando el gobierno autónomo municipal o indígena originario campesino presente problemas de gobernabilidad, a petición del Ministerio de la Presidencia, a través del Viceministerio de Autonomías. 11. Por orden de juez competente. Para la aplicación de las causales de inmovilización previstas en los numerales 1 al 8, en el gobierno autónomo municipal e indígena originario campesino, la misma se efectuará de manera gradual a los recursos de las cuentas corrientes fiscales y o libretas, de acuerdo a lo siguiente: el RA. Etapa: recursos específicos y de coparticipación tributaria, de manera inmediata. 2 Etapa: a los 30 días calendario, recursos del impuesto directo a los hidrocarburos, IT. 3 Etapa: a los 60 días calendario, todos los ingresos, incluye recursos provenientes de donación, crédito y contraparte nacional. Asimismo, quedan exentos de la inmovilización los recursos destinados a las cuentas de salud universal y gratuita, del bono de discapacidad y del programa Bolivia Cambia. B. Resto del sector público. En caso de incumplimiento en la presentación de la información o a solicitud de autoridad competente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas inmovilizará los recursos de todas las cuentas corrientes fiscales y o libretas de la entidad, a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público. Para la habilitación de las cuentas corrientes fiscales y o libretas, las entidades afectadas deberán presentar la información que originó la sanción y la no remitida hasta la fecha de habilitación. Y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, elaborará el reporte mensual de entidades que incumplieron con la presentación de información integral de proyectos de inversión cuando corresponda, solicitando la inmovilización de recursos de las cuentas corrientes fiscales al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Su habilitación será efectuada a requerimiento expreso del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Artículo 19. Gastos extraordinarios no reembolsables. Y las entidades fiduciarias solicitarán formalmente al fideicomitente la transferencia de recursos. Y las entidades fiduciarias deberán respaldar técnica y legalmente, de manera documentada, que la solicitud de transferencia de recursos tiene por objeto cubrir gastos operativos y administrativos que no fueron previstos al momento de la constitución del fideicomiso, y que fueran necesarios para viabilizar la labor de administración del fiduciario. Y los recursos no podrán ser utilizados para cubrir pérdidas ocasionadas por las entidades fiduciarias. Artículo 20. Proyectos tipo modulares de infraestructura que no requieren de estudios de preinversión. Y los proyectos tipo modulares de infraestructura social y productiva son parte del subsistema de inversión pública y financiamiento externo, SIFE, y son aquellos que por sus características de recurrencia, similitud de diseño y o implementación por módulos, pueden ser sistematizados en modelos para ser replicados en condiciones específicas de cada proyecto. Y los ministerios cabeza de sector en coordinación con el órgano rector de inversión pública, sistematizarán los modelos de proyectos tipo modular, con énfasis en los siguientes aspectos: diseño de ingeniería, cómputos métricos, precios unitarios, presupuesto, planos, especificaciones técnicas, justificación económica y social,
así como criterios de elegibilidad para su aplicación. Y los modelos de proyectos tipo modular deberán contar con un reglamento específico para su correcto uso, el cual deberá ser aprobado mediante resolución biministerial expresa del Ministerio Cabeza de Sector y del órgano rector de la inversión pública. Y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio Cabeza de Sector publicarán en la página web los modelos de los proyectos tipo modular aprobados para los distintos sectores. La entidad ejecutora, para la utilización de los proyectos tipo modular, bajo su responsabilidad, efectuará las siguientes acciones. A. Seleccionará el modelo disponible en la página web del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo o del Ministerio Cabeza de Sector. B. Evaluará la pertinencia de la aplicación del modelo de proyecto tipo modular. C. Realizará las adecuaciones que considere necesarias. D. Registrará y ejecutará el proyecto de acuerdo a la normativa vigente. Artículo 21. Sistema de información sobre inversiones. I. La información relativa a los programas y proyectos de inversión, el registro oportuno y la actualización en el SISINWeb, es responsabilidad de la MAE de la entidad ejecutora. I. Para la asignación de recursos al proyecto, el inicio de etapa y cambios durante la ejecución referidos a la programación de esta respecto a fechas, costos, autoridades o responsable, así como el cierre de proyectos y programas y otros como la adecuación del nombre original del proyecto en el SISINWeb, la entidad deberá emitir el dictamen correspondiente, el mismo que tiene carácter de declaración jurada, suscrito por la MAE de la entidad ejecutora, debiendo remitir un ejemplar original o fotocopia legalizada, y medio magnético, al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Y para la incorporación de proyectos de inversión en el catálogo de proyectos, las entidades públicas deben inscribir proyectos con posibilidades reales de ejecución físico-financiera y administrativa, y remitir como único requisito al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, el dictamen de asignación de recursos del SISIN, debidamente suscrito por la MAE. Y toda la documentación relativa a la asignación de recursos y la aprobación, ejecución y cierre de programas y proyectos de inversión pública deberá permanecer bajo custodia y responsabilidad de la entidad, y estar disponible para su verificación o presentación, cuando así lo requiera el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo o las instancias fiscalizadoras y de control competente. Los indicadores de línea de base y de producto por sector, registrados en el SISINWeb, constituyen el banco de datos que podrá ser aplicado por todas las entidades que ejecutan proyectos de inversión pública con el objeto de determinar metas de desempeño para su monitoreo y evaluación. Dichos indicadores deberán ser utilizados para todos los proyectos independientemente de la fuente de financiamiento. En el caso de proyectos con financiamiento externo, podrán adicionalmente utilizar indicadores establecidos en sus convenios de financiamiento. Previo al registro presupuestario o modificación presupuestaria en los sistemas de gestión fiscal relacionados a proyectos de inversión pública, las entidades públicas deberán realizar el registro financiero en el SISINWeb. Artículo 22. Fideicomisos. Aspectos generales de los fideicomisos. A. Las entidades autorizadas mediante Decreto Supremo para la constitución de fideicomisos con recursos del Estado, previa a la asignación de la partida específica en el presupuesto institucional, deberán establecer en el Decreto Supremo, como mínimo, los siguientes aspectos: objeto, finalidad, fideicomitente, fiduciario, beneficiario, monto y fuente, plazo, reembolso de recursos, la entidad encargada del seguimiento y control al cumplimiento de la finalidad del fideicomiso, y otros aspectos y condiciones especiales relacionadas a su funcionamiento necesarios para el cumplimiento de su finalidad.
Los recursos para la constitución de fideicomisos con fuente TGN serán inscritos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el Presupuesto General del Estado. La constitución de fideicomisos será informada por esta cartera de Estado a la Asamblea Legislativa Plurinacional en los estados financieros del órgano ejecutivo, c. Los fideicomitentes deberán informar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la constitución de fideicomisos en un plazo máximo de 20 días calendario posteriores a la suscripción de los contratos de fideicomiso y el estado de los mismos de manera semestral o a solicitud de dicha cartera de Estado. D. Los recursos y derechos transmitidos al fideicomiso constituyen un patrimonio autónomo e independiente de los patrimonios del fideicomitente, del fiduciario y del beneficiario. Por involucrar recursos públicos, dicho patrimonio es inembargable y no podrá ser objeto de medidas precautorias, administrativas ni judiciales. Queda prohibida toda asignación del patrimonio del fideicomiso total o parcial, permanente o transitoriamente, a otro destino que no fuere de la finalidad de su constitución. Y recuperación de recursos de fideicomisos constituidos con recursos públicos. A. Los contratos de fideicomiso suscritos entre el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario cuando corresponda, deberán especificar claramente la fuente, forma y plazo de reembolso de los recursos por parte del beneficiario al fiduciario y por parte de este al fideicomitente. B. Una vez recuperados los recursos por parte del fiduciario, dichos recursos así como los excedentes que se hubieran podido generar deberán ser reembolsados al TGN, de acuerdo a las características específicas de cada fideicomiso. C. El fideicomitente comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas todo reembolso de recursos que se realice al TGN, en un plazo de 5 días hábiles de realizados los mismos, debiendo solicitar el registro presupuestario correspondiente. Y la protocolización de contratos y adendas a contratos de constitución de fideicomisos con recursos del Estado, que hubiera sido pactada, deberá ser tramitada por el fiduciario e iniciarse en el plazo máximo de 30 días calendario de suscrito el contrato. El fiduciario deberá realizar todas las gestiones pertinentes para la conclusión de este trámite y mantener informado al fideicomitente sobre el estado del mismo. Artículo 23. Financiamiento del bono Juana Azurduy. La transferencia de recursos del bono Juana Azurduy deberá considerar lo siguiente. A. El TGN deberá efectuar el requerimiento de transferencia de recursos al BCB hasta el cuarto día hábil de cada mes. B. El BCB deberá realizar la transferencia de los recursos a la CUT en los siguientes 15 días hábiles como plazo máximo, una vez recibido el requerimiento por parte del TGN. Artículo 24. Doble percepción. Y, independientemente de la fuente de financiamiento, tipo de contrato y modalidad de pago, se prohíbe la doble percepción de remuneraciones por concepto de ingresos como servidor público, personal eventual o consultor de línea y simultáneamente percibir renta como titular del sistema de reparto, dietas, honorarios por servicios de consultoría de línea o producto, u otros pagos por prestación de servicios con cargo a recursos públicos. Y las entidades públicas a fin de evitar la doble percepción con recursos públicos, deberán contar con una nota escrita de sus servidores y consultores de línea, que certifique la no percepción de otras remuneraciones con recursos públicos, la misma que tendrá carácter de declaración jurada, con excepción de los permitidos por ley. En caso que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas identifique doble percepción y notifique a las entidades, las mismas deberán tomar acciones para evitar la doble percepción. Las entidades públicas mensualmente deben remitir en formato digital al Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las planillas de remuneración de sus servidores públicos, personal eventual y consultores, contemplando los beneficios colaterales y dietas independientemente de su fuente de financiamiento. En el caso de las entidades públicas cuyos recursos no se administran a través de la CUT, incluidas las universidades públicas y las entidades territoriales autónomas,
La remisión de las planillas de remuneración en formato digital de sus servidores públicos y consultores debe ser de la siguiente manera: a. Para aquellas entidades que cuenten con certificado digital como persona jurídica, las planillas de remuneraciones deben ser remitidas mediante el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. b. Para aquellas entidades que no cuenten con certificado digital como persona jurídica, las planillas de remuneraciones en formato digital deben ser presentadas en medio digital en la ventanilla única de recepción de correspondencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ambas formas de remisión tienen la misma validez jurídica y probatoria que las planillas de remuneraciones físicas, generando similares responsabilidades administrativas o jurídicas. Y las personas que perciban rentas del sistema de reparto o compensación de cotización mensual en calidad de titulares y que decidan prestar servicios en el sector público, incluidas las universidades públicas y las entidades territoriales autónomas, deberán contar con la suspensión temporal expresa del beneficio, mientras dure la prestación de sus servicios. Se exceptúa de la prohibición señalada en el parágrafo I del presente artículo a los derechohabientes del sistema de reparto o compensación de cotización mensual. Asimismo, se exceptúa a los rentistas titulares del sistema de reparto o compensación de cotización mensual que presten servicio de cátedra en las universidades públicas, docencia en el CENCAP dependiente de la Contraloría General del Estado, Academia Diplomática Plurinacional dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Escuela de Abogados del Estado dependiente de la Procuraduría General del Estado, la Escuela de Comando Antiimperialista Gral. Juan José Torret González y Escuela de Altos Estudios Nacionales dependiente del Ministerio de Defensa, y al Centro de Entrenamiento de Aeronáutica Civil de la Empresa Pública Nacional Estratégica BOA. En estos casos la renta sumada a la remuneración por cátedra impartida, no deben sobrepasar el nivel de remuneración percibido por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, debiendo las entidades establecer procedimientos administrativos para su cumplimiento. Y, con la finalidad de mejorar la operativa procedimental en la elaboración de planillas, las entidades públicas deberán implementar procedimientos, reglamentos y otros mecanismos específicos para verificar la veracidad, el registro, control, seguimiento y evaluación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales del personal, debiendo considerar aspectos mínimos como la información relacionada a las remuneraciones, registro de asistencia a las fuentes laborales, incompatibilidades en la función pública, doble percepción, máxima remuneración, control de bonos de antigüedad, vacaciones, permisos y otros, siendo las áreas administrativas las encargadas de su implementación, operativización y cumplimiento. Asimismo, prever la ejecución anual de auditorías internas o externas referidas al tema. La compensación económica a favor de los edecanes y miembros de seguridad física que brindan servicios exclusivos a las máximas autoridades ejecutivas y a las entidades públicas, serán apropiadas a la partida de gasto 26.610 servicios públicos. Se define como últimas remuneraciones de asegurados dependientes de universidades públicas, a los 24 últimos totales ganados por el ejercicio de docencia, a tiempo completo, contados dentro de los 36 meses anteriores al mes de solicitud de pensión. A efecto de la verificación de lo dispuesto en el presente artículo, las universidades públicas remitirán la información necesaria a requerimiento de la entidad gestora de la Seguridad Social de largo plazo. Artículo 25. Emisión de garantías del Tesoro General de la Nación, TGN para la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil, EPC. Y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda comunicará y solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la emisión de títulos valor o cualquier otro instrumento que el TGN esté facultado a emitir, presentando la siguiente documentación: a. Informe técnico y legal,
elaborado por la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil, que justifique la otorgación de la garantía. B. Resolución de la máxima instancia de decisión de la que apruebe la otorgación de la garantía del TGN. C. Resolución ministerial emitida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que apruebe la solicitud de la de otorgación de la garantía del TGN, señalando el monto de la misma. D. Copia del contrato de obra suscrito entre las partes. I. Los títulos valor y barra o cualquier otro instrumento señalado en el parágrafo I del presente artículo, serán de carácter no negociable, sin costo financiero y en moneda nacional. Y los títulos valor y barra o cualquier otro instrumento indicado en el parágrafo I del presente artículo, deberán ser emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en un plazo máximo de hasta 10 días hábiles, una vez cumplidos los requisitos señalados precedentemente. Artículo 26. Régimen de vacaciones. Para la compensación económica de la vacación en las entidades sujetas al régimen del Estatuto del Funcionario Público, las entidades deberán considerar lo siguiente: a. En caso de fallecimiento, el certificado de defunción y declaratoria de herederos en original o fotocopia legalizada. B. Por extinción de una entidad pública, las obligaciones que no sean determinadas en la respectiva disposición normativa, serán cumplidas por la entidad que asuma las competencias de la entidad extinta. C. En caso de destitución, el memorándum o documento equivalente por el cual se determina el retiro o destitución del servidor público, en original o fotocopia legalizada. D. En caso de renuncia al cargo, la carta o nota de renuncia emitida por el servidor público, en original o fotocopia legalizada. E. Por fallo o sentencia judicial ejecutoriada, la sentencia, auto de vista o auto supremo, según corresponda, debidamente legalizados. Artículo 27. Cumplimiento de plazos de desembolso en créditos externos. I. El Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, deberá informar oportunamente al Viceministerio del Tesoro y Crédito Público dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la solicitud de ampliación de la fecha límite del plazo para el desembolso de los préstamos externos de las entidades ejecutoras, así como la aceptación del organismo financiador. I. Los costos emergentes por la ampliación de la fecha límite de desembolso de los préstamos externos, serán asumidos por las entidades ejecutoras con cargo a su presupuesto institucional, cuyos recursos deberán ser abonados a la CUT. El cálculo del costo deberá ser determinado a partir de la fecha límite de desembolso establecida en el contrato de préstamo hasta la fecha de vencimiento de la obligación, en el marco de la normativa vigente. Y se instruye al BCB a solicitud del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, efectuar débitos automáticos de cualquiera de las cuentas corrientes fiscales de las entidades ejecutoras que incumplieron lo establecido en el parágrafo precedente, con la finalidad de reembolsar al TGN el costo asumido por la ampliación del plazo de desembolso de los préstamos externos. Artículo 28. Manejo de recursos del TGN en el exterior. Y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la contratación directa de una entidad financiera internacional, para realizar inversiones u otras operaciones financieras en el extranjero. Y el procedimiento para la contratación establecida en el parágrafo anterior, estará regido mediante resolución ministerial expresa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y los lineamientos, procedimiento y políticas para la inversión de recursos del TGN en el exterior, a través de instrumentos de inversión de entidades financieras internacionales, se realizarán en el marco del reglamento elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Artículo 29. Priorización en la asignación de recursos. Y la programación de recursos y ejecución de proyectos de inversión debe considerar la siguiente priorización: 1. Proyectos de continuidad, reinversión e inversión. 2. Proyectos con financiamiento asegurado, con su respectiva contraparte. 3.
proyectos nuevos estratégicos y de impacto en el desarrollo nacional, regional o territorial, incluidos en los planes de desarrollo. 4. Otros proyectos nuevos, preinversión e inversión, compatibles con sus planes de desarrollo. Y, para asegurar la calidad de la inversión, es responsabilidad de la MAE la asignación de recursos para estudios de preinversión compatibles con los planes de desarrollo, y su elaboración en el marco de las normas de inversión pública. Artículo 30. Recursos del Tesoro General de la Nación, TGN. Las solicitudes de reasignación presupuestaria de recursos del TGN serán autorizadas a través de nota expresa por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, considerando lo siguiente: a. Para la reasignación presupuestaria de recursos entre proyectos de inversión y de gasto corriente a proyectos de inversión, las entidades públicas deben realizar su solicitud ante el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, adjuntando el informe de justificación y avance físico y financiero de los proyectos. Una vez evaluada la mencionada documentación, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo deberá remitir el informe de conformidad al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. B. Para gasto corriente, las entidades públicas deberán presentar su solicitud debidamente justificada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Cuando se disminuya el presupuesto del grupo de gasto 10.000 servicios personales a otros grupos de gasto, realicen traspasos presupuestarios intrainstitucionales entre programas o utilicen los recursos para un objetivo diferente. Artículo 31. Incorporación de los presupuestos institucionales de las empresas públicas nacionales estratégicas y nacionalizadas al presupuesto general del Estado. Y la solicitud de presupuesto adicional con recursos específicos para proyectos de inversión de la SEPNE, será remitida con criterio técnico del Ministerio Cabeza de Sector al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, para su evaluación y envío al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuando corresponda, para su incorporación en el presupuesto general del Estado. Y el registro de ingresos y gastos para proyectos de inversión de la SEPNE, provenientes de crédito externo, crédito interno, donación interna y donación externa, se realizará a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Artículo 32. Sistema de gestión pública. Y las entidades territoriales autónomas y universidades públicas podrán instruir, a través del SIGEP, a la entidad bancaria pública y al BCB, operaciones de transferencias electrónicas entre sus cuentas corrientes fiscales y pagos electrónicos a beneficiario final, operaciones que serán canalizadas por medio del Sistema de Pagos del Tesoro, SPT, conforme reglamentación emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Los sistemas informáticos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, BCB y la entidad bancaria pública canalizarán dichas operaciones, siendo las entidades territoriales autónomas y universidades públicas responsables de la operación instruida, del cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes y de los resultados que dichas operaciones generen. Y las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, que administran sistemas informáticos, deberán habilitar las interfaces automáticas de intercambio de información definidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para la operativa del SIGEP. Se incluyen los concesionarios de servicios públicos, entidades privadas con participación estatal y entidades privadas. Y los convenios suscritos y los que se suscriban entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otras entidades públicas o privadas, para intercambio o validación de información con impacto en los servicios del SIGEP o sobre la disponibilidad del sistema y de los sistemas de gestión fiscal, se sujetarán a una vigencia indefinida. Los servicios provistos al SIGEP no podrán ser interrumpidos. Artículo 33. Inscripción de saldos de caja y bancos para universidades públicas.
La solicitud de inscripción de saldos de caja y bancos de las universidades públicas, deberá ser remitida al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, adjuntando además de los requisitos previstos en el parágrafo I del artículo 19 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado por Decreto Supremo N-Grado 3607, de 27 de junio de 2018. Las memorias de cálculo y extractos y conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes fiscales al 31 de diciembre del 2022, en original o copia legalizada. Artículo 34. Anticipos financieros de las entidades territoriales autónomas. Para la inscripción de anticipos financieros correspondientes a proyectos de inversión, las entidades territoriales autónomas deberán remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, adjuntando además de los requisitos previstos en el parágrafo I del artículo 19 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Decreto Supremo N-Grado 3607, el registro contable del anticipo otorgado en gestiones anteriores en original o copia legalizada, hasta el 15 de marzo de 2023. Artículo 35. Seguridad alimentaria y abastecimiento. Y, a objeto de garantizar la seguridad alimentaria y abastecimiento, los ministerios de Estado o sus entidades bajo tuición, se sujetarán al siguiente procedimiento: a. Cuando dispongan de recursos suficientes al interior de su presupuesto, la MAE deberá solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la autorización respectiva, adjuntando informe técnico. Tratándose de recursos de donación o crédito externo o interno, deberá remitirse adicionalmente la no objeción del organismo financiador. B. Cuando no dispongan de recursos suficientes al interior de su presupuesto, deberán solicitar recursos adicionales del TGN a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, adjuntando la resolución de la MAE e informes técnico y legal correspondientes. Y la importación y comercialización de alimentos que cuenten con la debida autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no requerirán de resolución de exención para su formalización, debiendo las entidades ejecutoras presentar a las administraciones tributarias respectivas una resolución de la MAE que contenga mínimamente la descripción de alimentos, cantidad a importar o comercializar, así como la temporalidad en los casos que corresponda. A. El despacho aduanero para la importación de estos alimentos se realizará presentando únicamente los siguientes documentos. 1. Autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 2. Factura comercial. 3. Documento de embarque. 4. Parte de recepción. 5. Certificación de inocuidad alimentaria. La entidad importadora deberá contar con documentación de origen que certifique la inocuidad de los alimentos importados, misma que será homologada por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG, en un plazo máximo de 3 días. B. La comercialización de alimentos exentos de tributos se realizará a través de los ministerios de Estado, entidades bajo tuición o terceros delegados por estos, sin incorporar en el precio de venta impuestos, ni margen de utilidad. El Servicio de Impuestos Nacionales establecerá los medios, documentos y la forma de control de las operaciones de comercialización exentas. Artículo 36. Certificación de participación de capital. Y los certificados de participación de capital deben ser emitidos por las empresas públicas por la totalidad de los importes recibidos por aportes de capital, los mismos que deberán contener mínimamente lo siguiente: a. Logotipo de la empresa. B. Nombre o razón social de la empresa. C. Número de identificación tributaria. D. Reconocimiento de la personalidad jurídica. E. Fecha de constitución. F. Domicilio. G. Disposición legal que autoriza el aporte de capital e importe. H. Porcentaje de participación en el capital de la empresa. I. Fecha de emisión del certificado de participación de capital. J. Resolución de directorio, cuando corresponda. K. Firma de la MAE de la empresa. I.
El certificado de participación de capital deberá ser emitido por la MAE de la empresa pública o de la empresa pública productiva dentro de los 15 días hábiles después de haber recibido el importe por aporte de capital o cuando así se requiera. Artículo 37. Sustitución de garantías otorgadas por el TGN por cuenta de la SEPNE. Y para la sustitución gradual de garantías otorgadas por el TGN que respalden proyectos financiados con créditos concedidos por el BCB, el Ministerio Cabeza de Sector de la EPNE beneficiaria remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el informe que acredite que el proyecto se encuentra en funcionamiento con la capacidad de cubrir las obligaciones del crédito con el BCB. Y con el informe previsto en el parágrafo precedente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas solicitará al BCB y a la EPNE beneficiaria, adecuar los contratos de crédito que correspondan, en un plazo de 60 días calendario, prorrogables a requerimiento de cualquiera de las partes, previa justificación, a objeto de sustituir las garantías otorgadas por el TGN, en los términos previstos por el parágrafo I del artículo 10 de la Ley N. 769, de 17 de diciembre de 2015. Y, en caso de que no exista fondos suficientes para el débito automático, el BCB solicitará a la instancia pertinente el bloqueo al débito de la cuenta corriente fiscal o cuenta corriente de la EPNE beneficiaria, hasta la restitución total de la cuota del servicio de la deuda. Y, cuando corresponda, la normativa procedimental adicional para la puesta en marcha de la sustitución de garantías por parte de la SEPNE, será aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante resolución ministerial. Artículo 38. Seguimiento a la inversión pública. Y los recursos inscritos temporalmente en los programas sectoriales podrán ser reasignados por la entidad ejecutora, mediante traspasos presupuestarios intrainstitucionales e interinstitucionales a proyectos de inversión pública específicos, en el marco de la programación y la priorización de proyectos, según la normativa vigente. Artículo 41. Financiamiento para procesos electorales por interrupción de mandato. Y para la administración del proceso electoral por interrupción de mandato, la entidad territorial autónoma involucrada, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral, determinarán el presupuesto necesario en base a los costos observados en la última elección realizada en la respectiva jurisdicción geográfica. Y la entidad territorial autónoma efectuará la transferencia de recursos al Tribunal Supremo Electoral, en el marco de la normativa vigente. En caso de incumplimiento, el Tribunal Supremo Electoral podrá solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el débito automático de los mencionados recursos. Y el Tribunal Supremo Electoral procederá a la devolución de saldos no ejecutados a la entidad territorial autónoma. Artículo 42. Incremento salarial para empresas nacionalizadas y con participación accionaria del Estado. Y las empresas constituidas legalmente como Sociedad de Economía Mixta, SAM, Sociedad Anónima-Sociedad Anónima o Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL, en las que el Estado posea participación accionaria, para beneficiarse del incremento salarial deberán presentar a su ministerio responsable del sector, la solicitud de incremento salarial acompañada de la autorización de su máxima instancia resolutiva, balance general, estado de resultados y flujo de efectivo de 2 gestiones anteriores, dictamen de auditoría externa y otra información que considere pertinente, en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la publicación del Decreto Supremo de Incremento Salarial para el sector público. A partir de la recepción de la solicitud el ministerio responsable del sector tendrá un plazo máximo de 15 días calendario, para evaluar e iniciar el trámite para la aprobación del Decreto Supremo correspondiente en el marco de la normativa vigente. Y las empresas descritas en el parágrafo precedente deberán cumplir los siguientes requisitos: a. Demostrar sostenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado para 3 años, b. Presentar utilidad en la pasada gestión, c.
El incremento salarial deberá ser financiado con ingresos generados en la operación del giro del negocio, por lo que no debe implicar ajuste en los precios de los productos o servicios prestados, uso de transferencias por subvenciones, fideicomisos, aportes de capital u otros recursos no recurrentes. Y el incremento salarial podrá distribuirse de manera inversamente proporcional, siempre y cuando la variación total de la masa salarial emergente de la aplicación del incremento salarial no supere el porcentaje aprobado anualmente para el sector público. Artículo 43. Ampliación de plazo en la presentación de información financiera. A efectos de la aplicación del artículo 7 de la Ley N° 1135, de 20 de diciembre de 2018, vigente para la presente gestión, para la ampliación de plazo en la presentación de información financiera, serán comprendidos como fuerza mayor, los siguientes casos: mínimo del precio final internacional de la gasolina especial internacional y del diésel oil internacional, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El precio final internacional resultante de los cálculos realizados en función de los parágrafos C y I, no podrá ser menor que el mínimo establecido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos conforme al párrafo precedente. Disposición adicional segunda. Se modifica el parágrafo I del artículo 3 del Decreto Supremo N° 2830, de 6 de julio de 2016, con el siguiente texto: el incentivo a la producción de petróleo crudo de nuevos reservorios descubiertos en áreas de explotación, acumulaciones descubiertas no comerciales o campos cerrados reactivados, y que se encontraban en etapa de evaluación a la fecha de publicación de la Ley N° 767, se beneficiarán de un incentivo de $30 por barril de petróleo crudo, $30/bbl, otorgados mediante el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación de Hidrocarburos, FPE. Disposición adicional tercera. Se incorpora el inciso E, en el parágrafo I del artículo 11 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo N° 3607, de 27 de junio de 2018, con el siguiente texto: con recursos de contravalor, cuyo origen sea crédito externo para todo tipo de gasto a otras entidades del sector público. Se modifica el inciso A, del artículo 12 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo N° 3607, de 27 de junio de 2018, con el siguiente texto: dentro del grupo 10.000 servicios personales del presupuesto de gasto corriente de cada entidad, que incrementen las partidas 11.100 haberes básicos, 11.700 sueldos o 12.100 personal eventual, con toda fuente de financiamiento. La modificación podrá incorporar la incidencia en los colaterales. Se modifica el artículo 18 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo N° 3607, de 27 de junio de 2018, con el siguiente texto: artículo 18. Registro de modificaciones presupuestarias por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Las modificaciones presupuestarias serán registradas a través de formularios específicos en los sistemas oficiales de la gestión fiscal del Estado plurinacional, por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o el Ministerio de Planificación del Desarrollo, según corresponda, en los siguientes casos: saldos de caja y bancos de las universidades públicas autónomas; saldos de caja y bancos provenientes de donación interna y externa; saldos de caja y bancos de las entidades del nivel central del Estado transferidos por otras entidades públicas al 31 de diciembre de la gestión anterior, previa evaluación; recursos percibidos en la gestión por las entidades beneficiarias correspondientes a transferencias presupuestarias de la anterior gestión; anticipos financieros de las entidades territoriales autónomas; recursos y saldos de donación interna y externa; traspasos presupuestarios interinstitucionales entre entidades públicas;
Incorporación de los presupuestos institucionales al presupuesto general del Estado de las empresas de las entidades territoriales autónomas. Débitos automáticos, efectuados por el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público. J. Asignación de recursos para programas y proyectos de continuidad, aprobados por Ley Nacional o Decreto Supremo. K. Incremento de partidas de consultorías para proyectos de inversión, en el marco de la Ley del Presupuesto General del Estado. L. Traspasos entre proyectos de inversión que incrementen el monto de la partida de gasto 12.100 personal eventual dentro del grupo 10.000 servicios personales de la entidad. M. Otros registros no contemplados en los incisos precedentes, que no requieran aprobación de los órganos rectores de presupuesto e inversión pública. I. Para el cumplimiento del parágrafo precedente, las entidades públicas deberán remitir la documentación de respaldo conforme a la normativa vigente, exceptuándose los recursos previstos en el inciso I, del parágrafo I precedente, para lo cual las entidades públicas presentarán informe técnico, detalle de modificación y copia simple de la norma. Disposición adicional cuarta. Se modifica el artículo 2 del Decreto Supremo N-Grado 3005, de 30 de noviembre de 2016, Reglamento para la aplicación de la alícuota adicional del impuesto sobre las utilidades de las empresas financiero, A&W financiero con el siguiente texto, artículo 2. Sujetos alcanzados con la A&W financiero. Los sujetos alcanzados por la A&W financiero son las entidades de intermediación financiera, empresas de arrendamiento financiero, almacenes generales de depósito, sociedades administradoras de fondos de inversión, SAFIs, agencias de bolsa y sociedades de titularización reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, entidades aseguradoras y reaseguradoras reguladas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 ter. de la Ley N-Grado 843, texto ordenado vigente. Disposiciones abrogatorias y derogatorias. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo. Disposiciones finales. Disposición final primera. I. La apertura, cierre y movimientos en las cuentas donde el TGN figure como titular, deberá ser autorizado de forma expresa por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público. I. Se autoriza al BCB mantener los saldos adeudados y flujos de pagos del sector público, así como las cuentas relacionadas con el programa de alivio IPQI en moneda nacional, bolivianos, mismas que son diferentes a la cuenta alivio más allá del IPQI. Y el BCB deberá mantener la cuenta alivio más allá del IPQI en bolivianos con mantenimiento de valor respecto a la unidad de fomento de vivienda, UF, mismo que será acumulable producto del pago de obligaciones por concepto de la deuda pública externa condonada. Todos los costos de indexación a la inflación correspondiente a la mencionada cuenta serán asumidos por el BCB. Disposición final segunda. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de la entidad 99, Tesoro General de la Nación, transferir recursos al Banco de Desarrollo Productivo, Sociedad Anónima Mixta, BDPS.A.M, para cubrir los gastos de administración del Fideicomiso Incentivo a las Exportaciones, CCF, constituido de acuerdo al Decreto Supremo N-Grado 27.140, de 25 de agosto de 2003. Disposición final tercera. En el marco de los convenios suscritos con las entidades territoriales autónomas, se autoriza al FNDR y al FPS, el registro de la ejecución de los proyectos de inversión inscritos en el presupuesto de las entidades territoriales autónomas, financiados a través de créditos y transferencias, con recursos de los programas específicos administrados por estas entidades. Disposición final cuarta. Se autoriza a IPA asumir con recursos propios,
los costos de remediación de pasivos ambientales al cierre de los procesos denominados de capitalización, privatización y concesión del sector hidrocarburos, de acuerdo a los mecanismos previstos en el Decreto Supremo N-Grado 25.775, de 19 de mayo de 2000 y Decreto Supremo N-Grado 2595, de 11 de noviembre de 2015, en tanto no contradigan a la presente disposición. Disposición final quinta.i. Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural remitir mediante mecanismos de interoperabilidad con el SIGEP, las instrucciones de pago efectuadas por los beneficiarios del sector público o privado a proveedores del incentivo al consumo de productos hechos en Bolivia, a través de la aplicación establecida para este efecto. Y para la aplicación del parágrafo precedente se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el uso del SPT, para efectivizar las operaciones electrónicas que canalice el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural producto del incentivo al consumo de productos hechos en Bolivia. Disposición final sexta. En el marco del artículo 9 de la Ley N-Grado 2042, de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, establecerá el límite de gasto mensual y anual en función al flujo de caja y disponibilidad de recursos del TGN, el cual será considerado para la asignación de cuotas de caja. Disposición final séptima.i. Al menos el 10%, de los recursos percibidos por Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel Sociedad Anónima por concepto de la venta de servicios de telefonía móvil e Internet, previstos en la disposición final tercera de la Ley N-Grado 1356, deberán ser transferidos mensualmente por la precitada empresa al TGN, hasta el día 10 del siguiente mes. Y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar el registro de recursos en el presupuesto del TGN, para efectivizar su transferencia al Fondo de Renta Universal de Vejez. Disposición final octava.i. Las empresas públicas del nivel central del Estado y empresas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria que pertenezcan al Sistema Interconectado Nacional de Transmisión de la Cadena del Sector de la Industria Eléctrica realizarán mensualmente la transferencia del 5% de los recursos percibidos por concepto de las ventas de servicios de transmisión al TGN, hasta el día 10 del siguiente mes. Y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar el registro de recursos en el presupuesto del TGN, para efectivizar su transferencia al Fondo de Renta Universal de Vejez. Disposición final novena. A efectos de la aplicación de la disposición final sexta de la Ley N-Grado 1493, de 17 de diciembre de 2022, las empresas públicas del nivel central del Estado y aquellas en las que el Estado tenga mayoría accionaria, deberán regirse por el Reglamento de liquidación del monto de exportaciones emitido por el BCB en el marco de sus competencias. Disposición final décima. El presente Decreto Supremo entrará en vigencia el 1 de enero de 2023. Los señores ministros de Estado en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz, a los 28 días del mes de diciembre del año 2022. FDO. Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita, Marianela Prada Tejada, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Sergio Armando Cusicanqui Loaiza, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molina Ortiz, Néstor Huanca Chura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jason Marcos Auza Pinto, Juan Santos Cruz, Edgar Pari Chambi, Remy Rubén González Atila, Sabina Orellana Cruz.